el acta de la sesión 101 queda a disposición de la comisión. El secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimados diputados y señoras diputadas. Si recibieron los siguientes documentos, un poquito de paciencia porque son 11. Pero los vamos a leer rápido. Un oficio de la directora nacional del Ministerio Público, quien remite información correspondiente al segundo trimestre en cumplimiento de la glosa presupuestaria número 11. Básicamente, esta glosa exige informar trimestralmente sobre denuncias por violaciones a los derechos humanos, detallando el motivo, la fecha, edad, etnia, sexo de la víctima y la institución del victimario. Otro oficio, presidenta, de la directora también nacional del Ministerio Público, que también remite información relativa a la glosa número 12 de la Ley de Presupuestos, en el sentido de mismo indicado sobre las violaciones a los derechos humanos, detallando los motivos, fecha, edad y etnia de los mismos. Otro oficio reservado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien remite también una obligación contenida en las glosas presupuestarias del Servicio Nacional de Menores, correspondiente al mes de mayo de este año. Un oficio del Comité para la Prevención de la Tortura, quien remite a la Comisión un informe de monitoreo realizado el año 2023 y publicado en el 2024 sobre el Centro de Internación Provisional, Centro de Régimen Cerrado Metropolitano Norte Tiltil. El documento presenta hallazgos y recomendaciones en 10 dimensiones, especialmente en gestión de personas, y ha sido informado a diversas instituciones. Se ofrece la disposición del Centro de Prevención de la Tortura para exponer su trabajo ante esta comisión. También se recibió un oficio del Ministerio Público quien informa que el fiscal nacional instruyó la aplicación inmediata a nivel nacional de nuevos procedimientos emitidos por la División de Informática que regula la creación, modificación y deshabilitación de cuentas de red, correo y sistemas SAF, reserva de causas en los sistemas informáticos de dicha organismo constitucionalmente autónomo. Y estas medidas buscan agilizar procesos, fortalecer la autonomía de las fiscalías regionales y mejorar el resguardo de la información. Se establece un registro detallado de cuentas creadas y causas reservadas. Los nuevos instructivos adjuntos permiten que las unidades de gestión regionales del Ministerio Público gestionen directamente estos procesos sin necesidad de enviar solicitudes a nivel central. También se recibió un oficio de la directora ejecutiva, también del Ministerio Público, que remite información respecto a la glosa número 17 de la Ley de Presupuestos. En este caso, se trata de informar al Congreso sobre resoluciones e instrucciones que afecten su funcionamiento, especialmente en materia de persecución penal, dentro de un plazo de 15 días desde su emisión. También se recibió, presidente, una copia de una carta enviada por la presidenta de la comunidad indígena Payote, Ercilia Araya, a la Seremi de Bienes Nacionales de Atacama, manifestando su rechazo por la visita de funcionarios a territorio ancestral de su comunidad en San Andrés, acompañados de representantes de la comunidad Coya, Runa Urca, quienes realizaron mediciones sin consentimiento. Denuncia amenazas de desalojo, cuestiona la legalidad de estas acciones, exige explicaciones, protección territorial y respeto a los convenios internacionales sobre derechos indígenas. Solicita a su vez esclarecer si hubo presiones externas y advierte sobre posibles consecuencias de continuar con estas prácticas. También se recibió una nota del embajador Tomás Pascual, director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien se excusa de asistir a esta sesión por tener comprometida su participación en un acto de firma de un acuerdo de solución amistosa. Ofrece asistir en otra fecha y anuncia que enviarán un documento con la información solicitada desde la Cancillería. Se refiere al punto 2 de la cuenta, de la tabla presidenta. Y 9, una nota de la Coordinación Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien informa sobre la visita oficial a Chile de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, la señora Gina Romero, entre el 14 y 23 de julio de este año. Se solicita coordinar audiencias con integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos y Seguridad Pública del Senado y de la Cámara, y señalan posibles fechas y horarios disponibles en Santiago de Valparaíso para estas reuniones. La visita tiene como objetivo examinar la situación nacional en materia de estos derechos y elaborar un informe para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Finalmente, presidente, se abrieron 2 pareos, uno del diputado Lavey, entre el diputado Lavey y la diputada Schneider, digo, y entre el de la diputada Pizarro y el diputado Lilayú. Y un pareo más. Y un pareo más que llegó recién del diputado Uteritecoechea con el diputado Palma. Y sería toda la cuenta, presidente. Bien, gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Alguien quiere hacer algún punto respecto de esta extensa cuenta? Bien. Sí, diputado Celedón, ¿no? ¿Cuándo sería la invitación? Eso. Perdón. Dele nomás. ¿Cuándo sería la invitación para el señor Tomás Pascual? Ah, el que se excusó. De la división. Claro. Claro, sí, no, es que él se excusa de asistir por tener compromisos anteriores, de hecho un acto de firma de un acuerdo de solución amistosa, y dice que puede ser en otra fecha y que además va a enviar un documento con la información que se solicitó. Entonces podemos tomar el acuerdo para invitarlo en la próxima sesión, si es que el resto está de acuerdo, ya que él mismo dice que puede venir en otra oportunidad. Bien. ¿Eso sería, diputado Celedón? Súper. Sí. Ya. Entonces, vamos a ofrecer la palabra sobre puntos varios. Bien. Sí, diputado Celedón. Yo creo que es muy difícil no pasar por alto las declaraciones públicas que hizo el diputado Johann Kaiser. Yo conocí parte de sus declaraciones, pero no escuché las declaraciones. Tengo entendido que en una entrevista con el señor Tomás Muchati, entonces uno creo que sería bueno conocer en su integridad la entrevista, para verla en todo su contexto, porque yo debo decir que escuché hoy día la intervención en la sala del diputado Santana, y yo creo que efectivamente puede haber una situación de infracción a la ley de seguridad del Estado, digamos. Y desde luego, desde un punto de vista democrático y de respeto a los derechos humanos, las declaraciones de titulares que leí en algún momento en el curso de esta semana me parecen completamente inaceptables, digamos, incompatibles con nuestra calidad de parlamentario y en todo lo que se refiere a los derechos humanos. Proscribir, llamar a un golpe de Estado parece completamente inaceptable. Pero aprovechando que está presente, lo planteo de manera directa. Sí, sobre el punto, diputado Kaiser.
quiero oficiar. Señora Presidenta, la entrevista a la que se refiere el diputado Celedón, por su intermedio, señora Presidenta, está disponible en Megavisión, en BioBio y en todas las redes sociales. Si el señor Celedón no ha tenido tiempo para ver esa entrevista, entonces evidentemente que no tiene la posibilidad tampoco de formarse una opinión completa respecto de lo dicho o lo que no se ha dicho en la misma. Y por lo tanto, cualquier tipo de comentario o adjetivo que él asuma sobre mi persona queda desfondado por falta de información suficiente. Para informarle al señor Celedón lo siguiente: yo no he llamado a un golpe de Estado. Sí he planteado que si vuelven a destruir la democracia, si vuelven a ponerse al margen de la Constitución, ¿ya?, la intervención de las Fuerzas Armadas y de Orden, o la del Poder Judicial, o de este propio Congreso, para sacar de su cargo a cualquier tipo de funcionario o mandatario que sea electo y se ponga al margen de la ley y la Constitución, es legítima. Absolutamente legítima. Esa es mi opinión. Si no fuese así, no tendríamos algo así como lo que se llama la, ¿cómo se llama esto?, la legitimidad originaria, que se da de la mano del voto, y posteriormente la legitimidad derivada que se da de la mano del ejercicio del cargo. Usted no cumple con la ley en el ejercicio de su cargo y usted puede perder la legitimidad originaria para seguir gobernando. Lo que sucedió con Adolfo Hitler, sucedió con Mussolini, sucedió también, en mi opinión, con Salvador Allende. Ahora, señora Presidenta, y por su intermedio, el hecho de que ustedes se queden con la parte, o que el señor Santana u otros se hayan quedado con una fracción mínima de esa entrevista, ignorando, por ejemplo, que yo haya planteado que el sistema político anterior al año 73 cometió violaciones de derechos humanos de manera sistemática, de dos maneras particulares. Uno, cometiendo torturas, porque la tortura no se inventó el año 73. Hay denuncias de Ricardo Lagos respecto del gobierno de Eduardo Frei, ya antes, ¿ok? Y respecto del gobierno de Alessandri, y respecto del gobierno de Ibáñez. La policía, los guatones de la policía política, ustedes recordarán que tenían una cierta reputación, ¿ya? Pero no solamente eso, el hecho de que todos los gobiernos democráticos, a más tardar desde 1948, hayan despachado a oficiales a entrenarse en técnicas de contrainsurgencia en la Escuela de las Américas, cosa que ha sido denunciada por lo demás por la izquierda, en más de una ocasión, ¿ya? Pero un momento, ahí la izquierda participó de despachar a esas tropas a entrenarse en esas materias. E incluso bajo el gobierno de Salvador Allende, siendo el canciller Letelier, que era en ese momento ministro de Defensa, ¿ya?, se despachó a tropas nacionales a entrenarse en las artes de la contrainsurgencia, si lo quiere decir así, dentro de las cuales estaba la tortura. Y lo sabían los políticos, lo sabían los subsecretarios, lo sabían quienes diseñaron los planes educativos de las Fuerzas Armadas. Y una vez que se produce el 73, y después del 73, una vez que se aplican todas estas cosas que el Estado de Chile le había enseñado a los oficiales, suboficiales, etcétera, aparece toda la clase política y se lava las manos y dice: nosotros no tuvimos nada que ver con esto, porque no era un gobierno civil, por lo menos, por lo visto, antes del 73. No estaban colocados los comandantes en jefe y los planes de estudio de las Fuerzas Armadas bajo control civil. Yo tengo el recuerdo que sí. Y en ese sentido, lo que planteé, que la sociedad civil y especialmente la clase política no se puede hacer la lesa respecto de cuál es su responsabilidad con lo que pasó después. Aquí todo el mundo parece olvidar que hay ciertas líneas temporales de responsabilidad que no pueden ser ignoradas, especialmente si consideramos que la crisis que terminamos viviendo el año 73 fue una crisis del sistema político, del sistema económico, de la sociedad toda, y especialmente, por supuesto, una crisis de lo que fue toda una civilización confrontada por dos pensamientos que eran completamente incompatibles. Y el resultado son violaciones de derechos humanos, que en esa misma entrevista yo dije que no habrían sido inevitables, a diferencia de otra candidata. Entonces, vea con mucha atención esa entrevista, porque yo creo que yo entré a tocar temas que son mucho más delicados y bastante más profundos de los titulares en los que se quedó
entonces la prensa menos informada en estas materias. Muchas gracias. Diputada Schneider, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta. A mí me gustaría que nos saquemos las caretas, que aquí no hablemos levantando falsedades ni distractores. Yo vi la entrevista completa. Me di el tiempo y efectivamente lo que señala por su intermedio presidenta el diputado Kaiser es bastante claro. Es que si se dieran las mismas circunstancias de 1973, él volvería a apoyar el horror, la tortura, la muerte, la desaparición y todo lo que implicó el golpe de Estado, porque cuando dijo que lo asumía con todas sus consecuencias, es también con esas consecuencias, porque el golpe es inseparable de las violaciones a derechos humanos. El golpe en sí mismo es una vulneración a los derechos humanos y a la institucionalidad democrática en Chile. Por lo demás, cuando el diputado Kaiser en su alocución por su intermedio presidenta alude a que antes del 73 hubo violaciones a derechos humanos, yo no me voy a meter en esa discusión, pero lo que quiero decir es que no hay punto de comparación entre lo que ocurrió después de 1973 con lo que haya ocurrido antes. Y no hay empate posible, diputado, porque hay informes internacionales que dan cuenta de la sistematicidad, de la profundidad y de la gravedad y la masividad del horror que se cometió entre 1973 y el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. No hay un punto de comparación posible, no hay empate posible entre lo que ocurrió previo al 73 y posterior al 73, y me parece realmente miserable, y lo voy a decir con todas sus letras, que se intenta hacer un empate entre lo ocurrido en gobiernos civiles con lo que fue la dictadura. Y creo que en esta Comisión de Derechos Humanos está bien que el diputado Celedón, presidenta, traiga a colación este tema, porque precisamente aquí estamos para discutir estos temas. Y nosotros con la presidenta presentamos un proyecto de ley para sancionar a las autoridades que cometan apología a la dictadura y sancionarlas con el 100% de su remuneración, y particularmente con los hechos ocurridos en la dictadura civil y militar en Chile. Yo creo que los argumentos, presidenta, del diputado Kaiser no resisten análisis, porque buscan hacer un empate entre situaciones que no tienen punto de comparación. Y eso no lo digo yo, lo dicen los informes internacionales en materia de derechos humanos. ¿Hay informes internacionales sobre la dictadura, diputado Kaiser? No sobre sus declaraciones. Hay informes, pero es que usted pareciera que no está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Lo reitero. No hay punto de comparación entre lo que ocurrió previo a 1973 y lo que ocurre después de 1973, y eso lo acreditan los tratados internacionales en materia de derechos humanos y los informes que se han realizado sobre la situación en Chile en ese periodo. Entonces, intentar generar un empate me parece que es, vuelvo a decirlo, miserable. Y creo que es muy importante que el diputado Celedón haya traído este tema a colación, y creo también que como Comisión de Derechos Humanos deberíamos tomar una posición al respecto y deberíamos pronunciarnos y decir que como comisión no estamos a favor en ningún caso del golpe de Estado, de promover un golpe de Estado, no lo volveríamos a justificar, y que en ningún caso nos parecen justificables las violaciones a derechos humanos ocurridas en ese periodo. Y me detengo en lo que dice el diputado de la vicepresidenta, cuando habla del 18 de octubre. Ahí partamos de la base de que quien violó los derechos humanos no fueron los manifestantes. No fueron los manifestantes, y te lo digo porque hay informes internacionales que también, y vuelvo al tema, por cierto, hubo manifestantes que vulneraron los derechos de otras personas, y eso hay que decirlo con contundencia. Pero es distinto cuando hablamos de violación masiva de derechos humanos, que fue lo que ocurrió en el periodo del estallido social, y no por parte de manifestantes, sino por parte de agentes del Estado. Y esa situación no tiene punto de comparación con lo que ocurrió en 1973 en adelante en nuestro país, porque hay una violación sistemática de derechos humanos por parte de agentes del Estado. Entonces creo que comparar situaciones, antes no había sistematicidad no. No hay informes internacionales que lo acrediten, diputado Kaiser. Entonces lamento que su punto se sostenga en teorías conspirativas, y lamento que estemos teniendo este diálogo a través del micrófono. Yo puedo seguir contestándoles si es que ustedes van a seguir hablando. Yo quiero terminar mi alocución realmente, porque ya hice mi punto. Pero si van a continuar interrumpiéndome, yo puedo seguir dialogando con ustedes un largo rato. Solo para terminar. No hay informes internacionales que den cuenta de la sistematicidad de violaciones a derechos humanos previo al 73. No hay. Segundo, hay informes internacionales
que consta la sistematicidad, la gravedad y la masividad de las violaciones a derechos humanos ocurridas a contar de 1973 en la dictadura civil y militar. Y en tercer lugar, no se puede hacer una diferencia entre lo que fue el golpe de Estado y lo que fueron las violaciones a derechos humanos, porque uno es inseparable de lo otro, porque el golpe de Estado trajo consigo inmediatamente violaciones a derechos humanos. Entonces me parece una posición maniquea, y me parece que ahora que el diputado Kaiser esconda la mano cuando ha sido durante toda su carrera un defensor acérrimo de la dictadura de Pinochet, yo preferiría que muriera con las botas puestas. Pero de todas maneras, y con esto cierro, no me parecen peligrosas las declaraciones del diputado Kaiser, sí me parecen una afrenta a la democracia, pero porque todas y todos sabemos que el diputado Kaiser no llega a la primera vuelta. Eso es todo, muchas gracias. Antes de darle la palabra a diputada Navellán y a continuación al diputado Palma, me recuerdan de acá desde la Secretaría que hay un acuerdo en la comisión que las intervenciones realizadas por diputadas y diputados tienen que ser por un máximo de 5 minutos con la opción de una réplica en caso de que sea algún diputado o diputada aludido, por un máximo de 3 minutos. Ya lo quiero decir para que evitemos extendernos en el tiempo y así podamos también escuchar a nuestros invitados y invitadas. Diputada Navellán, tiene la palabra. Antes de hacer uso de la palabra, me gustaría saber si a la diputada que habló recientemente le tomaron el tiempo, porque yo tengo la impresión que fueron más de 5 minutos. Estamos tomando el tiempo y por eso mismo... Perfecto, entonces ahora empiezo mi intervención. Miren, queridos colegas, yo existía, a diferencia de la diputada que me antecedió en esa época. Ella no había ni siquiera, probablemente no estaba ni pensada, pero yo tenía 12 años para el pronunciamiento militar, así que sí tengo memoria al respecto. Y les quiero decir que efectivamente el pronunciamiento militar se produjo como consecuencia de una serie de cosas. No fue porque sí, no fue porque un día alguien se levantó y dijo, ¿sabéis qué más? Hoy día hagamos un golpe de Estado. No, fue producto de una serie de cosas, incluida declaración pública del Congreso Nacional, incluida declaración pública del Poder Judicial. El estado en que estaba Chile en ese entonces era a punto de la destrucción. Yo no estoy justificando, solo estoy diciendo que los hechos acarrean consecuencias, como todo en la vida. Y desgraciadamente en ese momento histórico en el cual Chile estaba en una situación desesperada desde el punto de vista social, económico, político, etcétera, donde sí había violaciones a los derechos humanos, porque de hecho también está constatado que, por ejemplo, en el sur hubo violaciones a mujeres, donde sí está constatado que habían grupos armados que se entrenaban en el sur de Chile y que eran verdaderos grupos paramilitares, como era el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, por ejemplo, que se entrenaban en la zona donde yo vivo, en Ercilla, en Coyipulli y también en la 8ª región. Entonces, convengamos que no era un estado de paz, no era un estado donde la gente viviera tranquila, porque no era así. Convengamos que además estaba el grupo de amigos personales de Allende, el GAP, que andaban armados y que eran un peligro para cualquiera que se cruzara en su camino. Entonces, el estado de situación en Chile llevó a que se produjera este pronunciamiento militar. Yo también escuché la entrevista del diputado Kaiser completa, y respecto al punto del pronunciamiento militar, él dijo claramente, con estas mismas palabras, si se produjera la misma situación que se produjo en el año 1973. Eso no es llamar a un golpe de Estado, es simplemente constatar que en un momento de la historia de Chile se produjo un hecho y que si se volvieran a repetir las condiciones desesperadas en que estaba Chile en ese momento, probablemente él apoyaría que se produjera, porque además recordemos que en esa época las Fuerzas Armadas eran garantes de la Constitución, entonces también tenían un papel que cumplir al respecto. Y respecto de si hubo o no violaciones a los derechos humanos previo a 1973, yo le aconsejo, diputada Schneider, porque es muy fácil hacer uso de las palabras y tergiversarlas, que usted se remita al informe Rettig. Sería bueno que también lo leyera. Mire, ocupe el término que usted quiera.
ocupe el término que usted quiera. Acá, con un informe de la Biblioteca del Congreso, cuando usted ya era miembro de esta comisión, quedó establecido que la violación a derechos humanos no solamente la hacen agentes del Estado. Ese informe lo pedimos el diputado Kaiser y yo, y la biblioteca lo realizó y se dio a conocer en esta comisión. Las violaciones a los derechos humanos también pueden producirse por una o más personas que se han concertado para violar los derechos humanos de otros, no solo por agentes del Estado. Usted no era diputado en esa época de esta comisión. Le aconsejo pedirlo en la biblioteca porque ese informe está y acredita lo que yo estoy diciendo. Muchas gracias, presidenta. Ahí sí. Bien. Diputada, me pidió su derecho a réplica la diputada Schneider, pero le vamos a dar al diputado Palma para seguir el orden. Recuerde que tiene un máximo de 5 minutos a partir de. Sí, voy a hacerlo más breve. Bueno, primero. 3:27. Ya, muchas gracias. Por su intermedio, responder que yo no estaba vivo, ninguno de nosotros estaba vivo en el Imperio Romano. Y no por eso va a negar las atrocidades del circo romano. Ninguno de nosotros podría negar ni relativizar las atrocidades que ocurrieron en el circo romano, con los gladiadores y todo el show que hacían los emperadores. Recordar que a lo mejor la diputada Schneider no estaba ella en vida todavía, pero sí su bisabuelo fue asesinado para promover un clima de horror para que no asumiera Salvador Allende. Y parece que no hemos estudiado historia. Si me permite terminar, por favor. Parece que no hemos estudiado historia y sería bueno ir a los informes reservados que tiene la CIA, que han sido recientemente, siguen siendo desclasificados, de cómo Kissinger, la CIA y toda esa parafernalia y Nixon se encargaron de gestionar el golpismo para detener todo el movimiento contra el imperialismo yanqui en las Américas. Y por supuesto avalado también por la Escuela de las Américas, que usted bien menciona, diputado, donde recordar que el señor Manuel, el Mamo, fue alumno de excelencia. O sea, es un honor de la patria. Increíble. No hagamos diálogo, por favor, Entonces, diputado. Escuchemos que a todos han escuchado. El bisabuelo, y lo digo respetuosamente, de la diputada Schneider, fue asesinado en un complot gestado por la CIA y por la inteligencia que tenía penetrada en nuestro país para generar un clima de terror para que la democracia cristiana no apoyara a Salvador Allende y no llegara, porque recordar que el presidente Allende fue elegido por el Congreso, finalmente. Y querer validar que frente a una inestabilidad institucional, una salida, que la generaron ustedes mismos, que una salida es viable, un golpe de Estado con todo el horror que trajo. Discúlpenme, acá hubo una mujer, Ingrid Olderock, que le metía el pene de los perros a las mujeres en la vagina y en el ano, y era una funcionaria de Estado que se le pagaba con el sueldo de todos los chilenos, que firmaba en Irán 30 a 37 todas las semanas porque iba a trabajar con 2 perros amaestrados. Discúlpenme, no sé si eso ocurrió en el gobierno de Allende, en el gobierno de Frei o en algún otro gobierno que yo recuerde, para que me hagan llegar ese legajo de la historia que yo desconozco. Acá en el Estadio Nacional yo tengo un pariente directo, como en la Vía Grimaldi, le metía en la cabeza en un balde lleno de mierda, disculpe la expresión, presidenta, hasta asfixiarlo para que hablara cosas que no sabía. Si usted cree que eso, diputado Kaiser, me va a disculpar con el respeto que me merece, es validable hoy frente a los ojos de la historia de la humanidad, es lo mismo que usted me diga que hoy día es validable las atrocidades que cometieron en Auschwitz los nazis. Pero por favor, si usted está no hagamos diálogo, por favor, cada uno va a tener su derecho a réplica. Yo sí escuché su entrevista. Y usted dice perfectamente, y el periodista Mochati le insiste que es un golpe, usted dice un procedimiento. Bueno, eso es un tema semántico. Pero cuando él le dice expresamente, si usted está de acuerdo con las consecuencias, y usted dice que sí, está validando la tortura, po. Y usted, si valida la tortura, no puede estar en esta comisión, po. No puede estar en este Parlamento. No hagamos diálogo, se lo digo por favor. Con harto respeto. Van a tener su derecho a réplica, son 3 minutos. Gracias, presidente. Terminamos de escuchar. Ya, bien. Sí, le vamos a dar
Deme un segundo, diputado. Le vamos a dar la palabra a la diputada Schneider para que haga uso de su derecho a réplica respecto a lo que mencionó la diputada Navellán, hasta por 3 minutos, y a continuación se lo vamos a dar a usted, diputado Kaiser, de la misma manera. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo, la verdad, no es mi interés alargar este debate, pero creo que aquí se ha dicho mucho que es muy impreciso y muy engañoso también para el debate. Lo primero es que efectivamente el diputado Kaiser en su entrevista dice que apoyaría un golpe de Estado en las mismas circunstancias de 1973, asumiendo todas las circunstancias y consecuencias que eso implica. Eso es lo que dijo, los costos humanos, que pareciera ser que no son más que un número para él, pero estamos hablando de la vida, de compatriotas, de familias destruidas, de niños y niñas desaparecidos, de jóvenes desaparecidos, de mujeres embarazadas desaparecidas. Entonces, yo creo que el que explica se complica, porque después, presidenta, la diputada Navellán trata de explicarnos cuáles son las circunstancias que llevaron a que fuera justificable el golpe. Pero vuelvo, el que explica se complica. Finalmente, lo que hacen desde el Partido Nacional Libertario muy claramente es defender la dictadura, es legitimar el golpe y legitimar las violaciones a derechos humanos. Y eso tiene que quedar muy claro, porque la verdad yo no entiendo cuál es la otra interpretación posible. Y hagamos un poquito de historia. Hablemos de las consecuencias y las condiciones que nos llevaron al quiebre de nuestra democracia en 1973. Y qué bueno que el diputado Palma, por su intermedio presidenta, trajo a colación el caso de mi bisabuelo, no porque sea mi historia personal, sino porque trata, creo yo, y retrata muy fielmente que la intentona golpista, que el intento de desestabilizar el país y de quebrar nuestra democracia empezó mucho antes de 1973 y mucho antes de que Salvador Allende pusiera un pie en la moneda. Ya los grupos de ultraderecha, con colaboración con los Estados Unidos, reconocido por su propio Congreso Nacional, estaban interviniendo en la situación política chilena e instigaron el secuestro de un comandante en jefe del ejército, de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que ocurrió con mi bisabuelo. Fue una instigación, fue antes de que el señor Allende pusiera un pie en la moneda. Entonces, si vamos a hablar de las causas y consecuencias que nos llevaron al quiebre de nuestra democracia, hablemoslo completo y hablemoslo en serio. Porque no son las anécdotas o los casos que nos puede citar la diputada Navellán. Es mucho antes del inicio del gobierno de Salvador Allende que hay una intentona golpista de detener un gobierno socialista democráticamente electo y respetuoso de la Constitución y de las leyes. En ese sentido, no sé cuánto tiempo me queda. Un minuto, lo voy a ocupar. Vuelvo con lo que estaba diciendo anteriormente. Estas posiciones maniqueas y engañosas para tratar de decir que sí lo justifican, pero que no lo justifican, yo creo que no hablan de otra cosa que tratar de generar un equilibrio electoral, para no perder su electorado más duro, que por supuesto respalda a Pinochet, al igual que los militantes aquí presentes del Partido Nacional Libertario, y tratar de no quedar tan de duro para que no se le escape toda la carrera presidencial que al diputado Kaiser ya se le ha escapado. Yo con lo que quiero detenerme es que no es tan peligroso esta situación como lo es de los candidatos que hoy día siguen en carrera. Porque Evelyn Matei cree que habían muertes que eran justificadas y que lamentablemente no podrían ser evitadas según ella. Además, José Antonio Kast en su momento también dijo que Pinochet votaría por él, que lógicamente votaría por él. Entonces estamos ante una situación de un escenario de negacionismo muy complejo y muy grave en la derecha. El diputado Kaiser es un candidato presidencial a estas alturas irrelevante, pero José Antonio Kast y Evelyn Matei son dos candidatos viables de la derecha que piensan lo mismo pero lo dicen con otras palabras. No tienen la desfachatez y el poco tacto y el poco tino del diputado Kaiser para decir una barbaridad como la que dijo, pero lo piensan igualmente y yo creo que eso da cuenta de por qué en esta Comisión de Derechos Humanos no podemos sacar una declaración tan simple como la que firmaron los expresidentes de la República diciendo claramente que condenamos la dictadura, que condenamos las violaciones de derechos humanos y que no hay ningún contexto bajo el cual eso sería justificable. Porque eso es lo que yo opino, no hay ningún contexto bajo el cual eso sería justificable. Bien. Justo en el tiempo estaban recordándome acá. Así que le vamos a dar al diputado Kaiser también, hasta por 3 minutos, acá el secretario está tomando el tiempo. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, decirle al señor Palma que se vea de nuevo la entrevista, porque yo textualmente le digo a Mochati que las torturas eran innecesarias, inútiles, y que por algo habían sido prohibidas por Federico el Grande ya hace cientos de años. Literal. No sé si usted lo vio eso, pero está ahí. Lo vio por escuchar. ¿Ok? Porque el punto es querer escuchar las cosas que uno quiere. Cuando yo planteo entonces que las violaciones de los derechos humanos eran evitables, escuche bien, digo que eran evitables. ¿Por qué?
porque de haber sido formadas o haberse tomado otras decisiones, no se habrían violado así los derechos humanos. Cuando digo que son evitables, significa que se puede tomar otro camino. Ahora, cuando Moschati me pregunta, ¿usted respaldaría en las mismas circunstancias, es decir, las circunstancias que describe Eduardo Frei en su carta a Mariano Rumor, o que reconoce este Congreso en agosto del 73, en las mismas circunstancias, donde ya no existe el Estado de Derecho, porque el gobierno lo ha abandonado el camino de la ley y la Constitución, si está justificado o no una intervención militar y el deponer al gobierno? Yo dije que sí. Y cuando me preguntaron con todas las consecuencias, sí. ¿Y sabe por qué con todas las consecuencias? Porque uno se tiene que hacer cargo también de lo que significa una solución de fuerza. Porque hay una responsabilidad moral. Cuando uno apoya algo así, uno tiene que asumir la responsabilidad moral de apoyarlo. ¿O usted cree que uno puede quedarse solamente con la parte buena? Yo creo que no. Uno tiene que asumir el tema completo. Y eso a diferencia de otros que andan entonces haciéndose los lindos con una parte y los lindos con la otra. Yo por lo menos soy honesto. Yo reconozco que se cometieron violaciones de derechos humanos. Digo que eran inevitables. Y digo que en la situación que estaba viviendo en ese momento, con 10.000 guerrilleros armados, con la sociedad completamente crispada, en medio de la Guerra Fría, la alternativa no era una elección democrática. No había salida democrática, así como no la hay en Venezuela, así como no la hay en Cuba. ¿Usted cree que al régimen venezolano lo sacan con elecciones? Por lo menos no si el Partido Comunista Chileno es el observador electoral, ¿no es cierto? Entonces, lo que no están acostumbrados, estimados colegas, por su intermedio, señora presidenta, a lo que no están acostumbrados en este país es que uno diga las cosas de frente. ¿Cuál es el análisis que nosotros tenemos que hacer sobre la situación del 73 y la violación de derechos humanos antes, durante y después del mismo? ¿Por qué? Porque aquí todavía están jugando un partido, una especie de partido de fútbol con los derechos humanos. ¿Quién tiene razón, quién no? Y no existe algo así como el relato absolutamente cierto de lo sucedido si no se integran las distintas miradas al mismo. Ese es el problema con el Museo de la Memoria, por ejemplo, que solamente muestra una mirada, no muestra los dolores de los otros. Nunca lo ha hecho. Nunca ha hablado de las víctimas del terrorismo, de las víctimas de la violencia, de la violencia rural, de las víctimas del BOP o del MAPU, obrero campesino. Nunca. Entonces, señora presidenta, si van a analizar la entrevista, véanla de nuevo, pero véanla desde la óptica que les estoy mencionando. Porque esta cuestión, cuando yo le respondí a Moschati, le respondí, creo yo, de la manera más honesta que uno puede responder en materia de derechos humanos y respecto a lo que es nuestra historia reciente. Muchas gracias. Gracias, diputado Kaiser. Bueno, habiendo ya escuchado a todos, digamos, tenemos quórum para tomar el acuerdo que solicitó el diputado Celedón para pronunciarnos como comisión. ¿Estábamos pareados algunos? Sí, por eso pregunto. Pero usted está pareada, parece también. No, Navellán no. ¿Quiénes están pareados? 1, 2, 3. Sí, podrían votar 4. Estamos 4, sí. ¿Tú estás pareada? No, yo estoy pareado. Ya. 1, 2, 3. Bien, entonces, en los términos que lo solicita el diputado Celedón, para que esta Comisión de Derechos Humanos se pronuncie sobre los términos que lo mencionó respecto a que no se aceptarán dichos vulneratorios a los derechos fundamentales y a la democracia, según tratando de hacer un resumen, digamos, de lo que acá se ha expuesto y que nos pronunciemos como comisión. Esa es la solicitud que hace el diputado Celedón. ¿Sí? Diputado Olave. Presidenta, como es habitual en una democracia, el diputado Celedón por su intermedio puede solicitar lo que guste, digamos, para dejar una declaración de principio instalada en esta conversación. Presidenta, el tema de lo que se está solicitando creo que no es atingente porque el diputado Johannes Kaiser fue claro y preciso y conciso con lo que respondió al diputado Palma, en donde él ya dio su opinión, y si vamos a hacer eso, yo también entonces en los programas, no sé cómo se llama el programa, de donde sale el diputado Palma, y habla una cierta cantidad
a mi opinión, sandeces, por su intermedio, Presidenta, entonces acá nos deberíamos empezar a juzgar todo y empezar a sacar declaraciones todos los días de lo que hablamos y lo que opinamos legítimamente, políticamente, en democracia. Entonces, Presidenta, si cada vez que alguien va a ir, entonces yo le pido que oficiemos lo que dijo la Toá y voy después para atrás lo que dijo Lago cuando le pidió por favor a los militares que se tomaran el gobierno. Entonces, Presidenta, o le ponemos un atajo a esto, y yo creo que usted tiene la potestad y el liderazgo para hacerlo, porque si no yo el próximo martes, miércoles, voy a ver lo que dijo la diputada Schneider por Twitter y nos vamos a empezar a dar una seguidilla de tonteras que no son atingentes a nuestro rol de parlamentarios legisladores. Sí. Diputado Lavé, sí, solo va a terminar, Presidenta. Dele. Creo, pero insisto, como le dije al principio, todos tenemos el derecho en democracia y sobre todo cuando hemos sido democráticamente electos y tenemos la legitimidad de origen para estar acá, unos con más votos, otros con 400, pero creo, Presidenta, de verdad que lo que corresponde acá es no empezar a perseguirnos por lo que dijimos en la prensa, porque las opiniones de nosotros son de nosotros y por algo nos eligieron. Creo que es lo más democrático, Presidente. Gracias. Sí, diputado Lavé, es que yo creo que no se entendió bien, porque el acuerdo no es respecto de los dichos del diputado Kaiser, sino que por eso lo mencioné en términos generales, de que esta comisión señala lo que acabo de decir, pero no es respecto de los dichos de un parlamentario en particular, porque si no, evidentemente que se produciría el absurdo que usted menciona y no es el objetivo. Y eso es lo que estoy sometiendo a votación. No es una especie de sanción o algo por el estilo al diputado Kaiser. Sí. Secretario, mejor para efectos de transparencia, le pido que usted lo diga para que no quede ninguna duda en relación a la solicitud. Eso. A ver, señora Presidenta, yo les voy a comunicar lo que dice el reglamento. Lo primero que tenemos que tener en claro es que las comisiones no tienen voluntad hacia afuera. Por lo tanto, no tenemos competencia para hacer declaraciones públicas. La única que tiene competencia para hacer declaraciones públicas es la sala, a través de dos mecanismos. Los acuerdos de resolución y los acuerdos que se emiten hacia el Presidente de la República para que responda en 30 días. Por lo tanto, si usted me pide que nosotros hagamos una declaración pública, punto uno, no podemos. Y segundo, Presidenta, una declaración pública ¿hacia quién? Porque nosotros no tenemos un legitimario pasivo. ¿A quién se le dirige esa comunicación? Es por eso que las comisiones solamente tienen una competencia muy acotada, que es manifestar una opinión sobre los proyectos de ley para que la sala tome el acuerdo o la sala responda. Y eso. Bien, respecto de las dos consultas que hace el secretario, para que el diputado Celedón le responda específicamente esas dos, digamos, dudas que le quedan al secretario, para ahí determinar finalmente si podemos someter a votación o no esto. Mire, ¿qué pediste exactamente? No, yo era... Pero el secretario se supone que es el que sabe respecto del reglamento más que el diputado. Abogado constitucionalista. Mi petición era más modesta, Por eso mismo le doy la palabra. porque señalé que no conocía las declaraciones en su integridad. Después él señaló que estaban en tal y tales partes, digamos, y mi petición era oficiar para efectos de que se obtengan esas declaraciones para conocer íntegramente lo que el diputado había declarado. Porque me parecía que uno no podía quedar indiferente a las declaraciones que se habían vertido según medios de prensa, pero como tenemos el deber de buscar siempre la mayor fidelidad en el conocimiento de los hechos, me parecía que era una medida que eventualmente la Comisión sí podía pedir al medio de comunicación que transmitió
el envío de esa entrevista, digamos. He escuchado muchas cosas que me hubiese gustado replicar o retrucar, porque hay cosas que no están completamente ajenos a la verdad histórica, digamos. Desde luego, supongo que fue un lapso decir que bajo la presidencia del señor Salvador Allende se habría asesinado el comandante en jefe fue el 23 de octubre de 1970. ¿No? 23 de octubre. El 23 de octubre del 70 se asesinó a don René Schneider. Para su conocimiento, también el Frente Patriótico se formó en 1983 y no en plena dictadura. Pero sí, no hagamos diálogo porque le queda todavía un minuto al diputado y terminamos. No podría precisar. Yo sí fui testigo, era un poquito, no un poquito, bastante mayor que la diputada, tenía 26 años a la fecha, así que conozco muy bien toda la historia, la conozco muy bien. Y nada de lo que se ha dicho para justificar lo injustificable tiene verdad histórica, digamos. Ya, bien. Entonces, nos queda claro, sí, deme un segundo, diputada Navellán, porque con la locución del diputado Celedón nos queda claro que no tenemos facultad para oficiar. Sí, no, porque es un organismo privado, digamos, me explica el secretario, y que podríamos mandar una comunicación, pero que no es obligación del organismo poder al Consejo responder. Nacional de Televisión. Eso sí podría ser. Deme un segundo, Consejo diputada Nacional Navellán, de porque Televisión, estamos resolviendo este tema. ¿Sí? Entonces, el Consejo Nacional de Televisión. ¿Consejo Nacional de Televisión? Sí, dígame, diputada Navellán, porque ya Mire, salió de le quiero informar al diputado Celedón, que parece que es el único que no ha visto la entrevista, por lo que estoy entendiendo, que usted se mete a YouTube. No tiene ni siquiera que ser usuario, porque yo me meto como invitada. Y usted busca entrevista Tomás Mochati a diputado Kaiser y va a poder verla completa. Sinceramente creo que perder nuestro tiempo como comisión en oficiar al Consejo Nacional de Televisión para algo que está en YouTube, para algo que está en la radio Bio Bio, o sea, yo me imagino que alguno de los asesores del diputado Celedón podrá explicarle cómo meterse a buscar una entrevista en YouTube, porque no es difícil. Gracias, presidenta. Bien. Entonces, reconsiderando la solicitud, porque no era una declaración finalmente, yo ahí tomé mal el punto, es un oficio, y como no podemos oficiar, según lo que me dice el secretario, a un ente privado, en este caso, propone el diputado Palma que podamos oficiar al Consejo Nacional de Televisión en esos términos. ¿Habría acuerdo para eso? No. No. Exactamente, está pidiendo, sí, pero a ver, yo creo que acá cualquiera puede tener acceso de manera personal y privada, pero en este caso lo está pidiendo a través de una comisión, y yo creo que sí, no hay ningún problema si eso está en YouTube, como dicen ustedes, en redes sociales y en los distintos medios. ¿Cuál es el problema de que podamos oficiar entonces? O sea, esa es mi pregunta. Y si no, lo sometemos a votación y lo terminamos, ¿no? Pía, pues eso presidenta, eso, ya. somete a la votación, píalo, Eso, pero también eso, que manden la ex ministra Tobá. Bueno, sí. Tome la votación. Por la afirmativa. Estoy pareado. 1, 2,
Por la negativa. 2. Empate. Perfecto. Se rechaza entonces la solicitud de oficio y vamos a proceder entonces, poniendo término a los puntos varios, a pasar a la orden del día. Ya agradezco que hayan cumplido los tiempos, de verdad. Todos estuvieron muy bien en sus tiempos y me parece que dentro de todo fue una conversación bastante más civilizada que la última que tuvimos de este tipo de temas. Así que muchas gracias por eso y pasamos entonces... ¡Ah! Oye, pero que... Sí. Oye, para que iniciemos la orden del día, por favor, orden en la sala. Vamos a pedir ahí a informática un oficio informática. Claro, porque justo se cortó la luz. Bien, entonces, vamos a pasar a analizar la solicitud de la diputada Navellán, que es la situación crítica que afecta a los funcionarios del Centro de Internación Provisional, Centro de Régimen Cerrado Metropolitano Norte Tiltil, en relación con el oficio respuesta número 2715 del 2 de mayo del 2025, de la División de Reinserción Social y oficio 473 del 9 de mayo del 2025, de la directora de Sename en respuesta a oficio solicitado por la diputada Navellán. Para este efecto, se ha invitado a la directora nacional del Servicio Nacional de Menores, María Eugenia Fernández, y a la jefa de la División de Reinserción Social de la Subsecretaría de Justicia, Macarena Cortés Camus. Así que las invitamos, ¿sí? Acá las invitamos a pasar, o si quieren ahí al centro frente a la... Bien, entonces tenemos acá a doña María Eugenia Fernández, a Macarena. Entonces les vamos a dejar el micrófono a disposición y para que puedan comentarnos ahí a propósito de los oficios que mencionamos. Y bueno, tenemos tiempo ya que el segundo punto, ¿cierto? Se excusó el embajador y... ¿cómo se llama? Acordamos que él fuera nuevamente invitado para la próxima semana. Así que, ¿sí? ¿Sí? Le vamos a dar, mientras se prepara acá nuestra directora, a la diputada Navellán, para que recordemos un poquito por qué estamos en esta invitación. Sí, gracias, presidenta. En primer lugar, agradecerles la presencia, porque la verdad es que me preocupa mucho la situación de lo que está pasando en el servicio de Mejor Niñez. Y me preocupa mucho lo que pasa en este centro de internación provisorio, porque está en un lugar además físico donde hay un serio problema de agua. Entonces, eso también influye, obviamente, en la calidad del servicio. Pero el oficio que yo envié fue básicamente por los reclamos que ha hecho Gendarmería respecto a la situación en que ellos están, producto de que efectivamente las instalaciones se quemaron por un desperfecto eléctrico y de alguna manera esto se ha ido parchando, por decirlo de alguna forma, con instalaciones primero eran en lugares que ocupaban otro tipo de espacios, después estos famosos containers, como para que pudieran estar los gendarmes que están a cargo del cuidado de estos niños. Pero efectivamente no es una solución permanente. Y cuando yo recibí la respuesta que ustedes enviaron, me preocupó mucho, y por eso me interesaba la presencia de ustedes acá, la cifra asombrosamente alta de lo que son los proyectos para poder reparar esto como correspondía. Para el año 2024 había un proyecto de ampliación del estanque de acumulación de agua por 140 millones y fracción, y un proyecto de reparación de baños y las casas 4 y 5 por 20.800.000 y fracción, lo que da un total para el año 2024 de 13.881.000 en gasto, y para el año 2025 el saldo, que eran 6.900.000 y tantos respecto de los baños y de la casa 4 y 5. Y para el año 2025, en donde estaba considerada la recuperación de las dependencias de Gendarmería,
El presupuesto original era 198.807.886, y en un contexto donde sabemos que el Estado ha hecho rebajas en el presupuesto en distintos ámbitos, digamos, y donde sabemos que hoy día el disponible es bastante escaso, me preocupa que lo más probable es que esto tampoco se pueda realizar este año 2025. Entonces, en ese contexto era que me interesaba que ustedes pudieran estar acá. Ustedes explicaron muy bien en la respuesta al oficio lo que se ha hecho hasta ahora, pero lo que me preocupa es qué va a pasar con la solución definitiva, sobre todo en lo que se refiere a agua potable, porque una cosa son el agua que llevan en los camiones aljibes, que me imagino que se ocupan, no sé, para las duchas, para los baños, no tengo idea, pero que no es agua potable. Entonces, yo sé que en el recinto que está al lado, que es Punta Peuco, los internos compran ellos el agua que pueden tomar. En este caso, yo no sé si el Estado está comprando el agua a través del servicio de ustedes, o si lo está comprando Gendarmería, o cómo se surten estos niños de agua potable. Todo eso es lo que me preocupa. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Ana Avellán. Les dejamos la palabra y ustedes ven en qué orden. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Qué bueno que tengamos la posibilidad de explicar. Primero, contar que nosotros somos CENAME y que el Servicio Nacional de Menores está en su última etapa de cierre, que a veces siempre se confunde porque esto fue en la etapa de pandemia, entonces, claro, entonces CENAME y el Servicio de Protección se hizo la división donde los niños infractores y los niños y jóvenes infractores de ley quedaron con nosotros en el Ministerio de Justicia, y los de Protección de Derecho quedaron en el Ministerio de Desarrollo Social. Y en ese mismo sentido, CENAME se está traspasando al Servicio de Reinserción Social Juvenil, y ya está del norte, o sea, desde La Serena a Arica, y desde el Maule hasta Aysén. Entonces a nosotros nos queda la zona centro, justamente donde está el Centro Metropolitano Norte. En ese sentido, la preocupación que usted tiene, diputada, nosotros es una preocupación que nosotros también tenemos, porque nuestros compañeros de Gendarmería son los que nos prestan el servicio de protección que están en el perímetro, y hubo un incendio el año pasado. Todo ese proceso del incendio está ya sea en sumario nuestro y en sumario de Gendarmería, y también en Fiscalía. Los informes de bomberos no nos llegan a nosotros, le llegan directamente a Fiscalía, y en ese sentido se están haciendo las investigaciones para ver qué ocurrió. Una vez que eso ocurrió, nosotros inmediatamente tuvimos que adaptar, porque es una emergencia, adaptamos las instalaciones que nosotros tenemos, y nunca, eso sí quiero dejar claro, que eso nunca intervino el trabajo de los jóvenes, porque esto queda afuera del perímetro, ni la protección, ni hubo un tema, porque hicimos que midieran si había el tema del humo, podría afectar, si teníamos que evacuar, todo eso estuvo monitoreado constantemente, no solamente con el prevencionista de riesgo del centro, sino con el de la Dirección Nacional, más el equipo de nosotros. Y en este proceso de emergencia, obviamente que fue todo el sector de Gendarmería. Nosotros adaptamos algunas salas. En el verano no había problema que estuvieran durmiendo en lo que era lavandería, donde se adaptó. A las mujeres les arrendamos contenedores inmediatamente con baños. Y ahora que venía el invierno y nosotros este presupuesto no estaba en nuestro exploratorio porque fue de emergencia, tuvimos que hacer modificaciones presupuestarias que, actualizando lo que dice, ya está aprobado. Ya está aprobado, y como es de emergencia, se hace contrato de emergencia. Ya, entonces nosotros partimos las obras ahora en agosto, y son 6 meses. Ya las empresas van a empezar esta semana a ir a ver, para ver cuál es el presupuesto afinado. Una cosa es lo que nosotros hacemos, y lo otro es que los presupuestos que nos presentan, pero nosotros ya también les arrendamos, porque venía el frío y sabíamos que la lavandería no cumplía con las condiciones, vimos hasta el reportaje que se hizo, y arrendamos contenedores, que son los mismos contenedores que se usan para las instalaciones mineras, cuentan con aire acondicionado, tienen otros de baño. Entonces sabíamos que si esto no alcanzaba a llegar la aprobación de DIPRES
después la licitación, teníamos que hacer esta inversión, usamos platas nuestras de Sename para poder hacerlo, y se hizo la inversión de que arrendamos más contenedores para que estuvieran en mejores condiciones. Entonces, como decía la diputada, es una solución parche. Nosotros ya hicimos la inversión, ya llegó la aprobación de DIPRES porque tuvimos que hacer ajuste presupuestario y estamos en el proceso ya de contratación para las obras. El tiempo son 6 meses de ejecución de obras. Yo no sé si hay contesto por su intermedio, Presidenta, sí, para después contestarle lo del agua. Sí, la diputada Navellán tiene una consulta para que... Sí, muchas gracias, Presidenta. Usted dice que se hizo un ajuste presupuestario para poder empezar estas obras en agosto, pero que en el intertanto, como venía el invierno, tuvieron que proceder de alguna forma, arrendar otro tipo de instalaciones. La pregunta es, ¿cuánta plata del presupuesto del Sename se ocupó en esta, como usted dice, solución parche? Gracias, Presidenta. Aquí lo tengo, se lo digo al tiro. 35.738.030, que son los arriendos de los contenedores. No, el total. Porque tuvimos que aumentar el contrato del módulo de contenedores de mujeres para terminar el periodo. Eso es lo que nosotros tenemos. Sí. Sobre el tema del agua, como todos sabemos, nosotros se han hecho varios proyectos que no dependemos de nosotros. Iba a pasar una planta desalinizadora que iba a pasar hacia Colina por el tema de las mineras, pero no sufrió efecto, y por lo tanto nosotros compramos agua. Como Sename nosotros tenemos un presupuesto donde nosotros compramos el agua. Ese no lo tengo, se lo puedo hacer llegar, pero nosotros sí compramos constantemente el agua para el funcionamiento general del centro, y estas modificaciones que usted ve de presupuesto de los estanques de acumulación, independientemente que nosotros pudiéramos estar conectados con el agua, no es una inversión que se pierda porque nos permite tener una provisión constante cuando se corta el agua. O sea, no es una inversión que se va a perder cuando podamos conectarnos al agua potable. O sea, es como para que nosotros siempre tengamos acumulado agua de reserva. Lo mismo que es como tener un generador, es tener agua de reserva en ese sentido. Y esta agua se va usando continuamente, por lo tanto no es agua que queda estancada. Entonces, esa inversión no es. Y lo de la reparación en las casas, como ustedes saben, estos jóvenes constantemente rompen las instalaciones, muchas veces. Entonces, la reparación son tan caras como usted ve, porque nosotros, este centro, tiene todo lo que es los artefactos de baño antivandálicos. Por eso es el valor, para que no puedan sacar piezas, para que puedan usar como armas. Y así todo, cada vez que nosotros construimos tenemos que traer, porque muchas veces estas piezas no están disponibles, porque no es algo que esté en el mercado, que uno va a encontrar un WC con estas condiciones. Entonces, justamente es para la protección de los jóvenes que este centro se diseñó de esa manera, que tiene todo antivandálico. Entonces, en este centro constantemente nosotros tenemos un contrato de mantención y de aseo, que lo incluimos las instalaciones también ahora de gendarmería, que antes no estaban, y nos cuesta de repente que nosotros tenemos que pedirle permiso a ellos para que entren, y a veces no coinciden los horarios, pero está considerado todo el tema de limpieza, de aseo, de derretización, todo lo que se pueda hacer, están contemplados también las instalaciones del equipo de gendarmería. Bien, le vamos a dar la palabra al diputado Palma, que tenía una pregunta, y a continuación a la diputada Navellán. Sí, más que una pregunta, un comentario, Presidente. Bueno, saludarle. Yo soy médico con validación senda, así que trabajé en el programa Ágora y conozco el CIP San Joaquín y el CIP CRS el ex CIP CRS de San Bernardo, que le llamaban Tiempo Joven. Tiempo Joven. Así que doy fe que efectivamente, por su intermedio de la diputada Navellán, su preocupación. Acá hay que tener claro que la prisionización la viven no solo los chicos que están privados de libertad, los infractores de ley, sino que también la vive Gendarmería, la viven las duplas psicosociales, la viven los equipos externos que van a apoyar en programas de reinserción, de rehabilitación por adicciones, en fin. Y efectivamente la vandalización de estos espacios es común y donde solamente Gendarmería puede intervenir. Son escenarios bien complejos de niños que están muy desregulados frecuentemente por trastornos emocionales de base, pero también por consumo que se da lamentablemente al interior de los recintos, porque todavía existen incluso los famosos pelotazos. Hay fórmulas que han encontrado lamentablemente para que todavía haya circulación o microtráfico al interior de los recintos. Es difícil de controlar todo eso.
Y claro, uno recuerda los conatos, ¿no? Con los gendarmes corriendo por los techos. Los chicos además no solamente son armas contra otros, son armas contra ellos mismos. Entonces ellos frecuentemente se autoinducen desgarros, lesiones graves, tienen que ser trasladados para Horvitz para regularlo. Así que es un contexto que yo conozco y es bueno que este contexto se conozca bien, porque es poca la gente la que está familiarizada con estos contextos de la responsabilidad penal juvenil. Hoy día, de hecho, se estuvo discutiendo un proyecto en sala. No pude estar yo por razones de otros compromisos, pero creo que es bueno que ustedes hayan podido venir acá por la invitación de la colega y que se conozca de mejor manera lo que pasa al interior de estas dependencias. Sí, porque hay temas efectivamente de agua, hay temas de roedores. Yo no sé si allá pasará, pero en San Joaquín la cantidad de roedores que andaban entre medio de los niños era espantoso, ¿no? Temas de seguridad, no es fácil, es un contexto muy complejo de resolver. Muchas gracias. Bien, diputado Palma, diputada Navellán, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sí, bueno, volver a agradecer la presencia de ustedes, porque tal como dice el diputado Palma, en realidad nosotros de repente estamos mucho rato con temas varios de otro tipo, pero estas realidades son súper relevantes. Y efectivamente yo sé que el Sename trató de hacer un muy buen trabajo, pero por algún motivo se está cambiando al servicio de Mejor Niñez, que yo sinceramente hasta ahora no le tengo mucha fe, para ser bien sincera. Y sabemos también que han habido un montón de críticas de cómo se han hecho las cosas, antes, ahora, para adelante, en fin. Entonces yo creo que como nosotros también tenemos válidamente una preocupación sobre los niños y adolescentes, porque al final del día con un adulto es menos lo que puedes lograr, pero cuando son niños y adolescentes tú todavía puedes hacer un trabajo de rehabilitación, y que es el que a mí me preocupa, porque de repente siento que quedamos bastante al debe. Pero volviendo al tema del agua, usted me decía que el agua potable, me imagino, la compra Sename, y el agua que se lleva en camiones aljibes, que también la compran ustedes. Me gustaría saber el costo que esto tiene dentro de este recinto, dentro del presupuesto de Sename de manera anual, de la compra de agua potable y la de aljibe. A la comisión, porque ¿sabe lo que pasa? Es que al final del día estamos en un recinto que por la ubicación que tiene está súper lejos de la, entre comillas, civilización. No es fácil acceder a él. El personal de Gendarmería, una de las grandes quejas que tiene es que efectivamente, a no ser que ellos tengan un vehículo propio, la única forma de llegar es caminando, me parece que son 3 o 4 kilómetros, no me acuerdo exacto, hasta la ruta 5, por un camino de una pista por el lado con bastante curva en ese sector, bien peligroso, que haya todo tráfico de camiones ahí, para poder tomar locomoción hacia Santiago. Y si van al recinto, lo mismo de vuelta. Entonces, y no hay, Gendarmería no tiene vehículos de acercamiento para su personal, digamos, o sea, claramente eso no pasa. Entonces, es un recinto que está un poquito alejadito de la mano de Dios en ese sentido. Yo supongo que efectivamente las duplas psicosociales están yendo con la frecuencia que corresponde. Me imagino que todo el resto de lo que es el intento de reinserción está funcionando como corresponde. Pero vuelvo a insistir, Gendarmería me ha hecho llegar, más que reclamo, este grito de auxilio, porque en el fondo dicen, pucha, estamos efectivamente cuidando este recinto en la parte exterior, pero no estamos en buenas condiciones. Y yo creo que eso también es importante, porque al final del día el personal de Gendarmería está cumpliendo una función que es muy relevante, sobre todo con lo que dice el diputado Palma. Son cabros jóvenes que atentan contra ellos mismos a veces, o sea, ni siquiera es que se agarren a combo, sino que ellos mismos hacen corte, y uno sabe que, pucha, pueden hacer un arma filosa con prácticamente cualquier cosa. Entonces, la labor de Gendarmería es muy importante, y por eso es tan importante también que ellos estén en buenas condiciones de trabajo, y eso me tiene bien preocupada. Por su intermedio, señora presidenta. Sí. Varias cosas. Lo que usted dice, diputado, es muy cierto. O sea, el trabajo con estos jóvenes es complejo, y nosotros hemos estado constantemente haciendo distintos trabajos. Nosotros tenemos buses de acercamiento para los funcionarios que van al Centro Metropolitano Norte. Está siempre coordinado el tema de los turnos y todo. Pero quiero dar un solo ejemplo. El otro día el cardenal Chomalí nos pidió si podía ir, y nosotros estábamos complicados porque decíamos cómo lo van a recibir los jóvenes y todo.
Y entramos a una sala de clase, porque allá los jóvenes van a clase y recuperan su trayectoria escolar. Y fue súper emocionante porque uno de los chicos le dice a su profesor, ¿podemos preguntarle al cardenal lo que nos hemos estado cuestionando? Sí, dígale. Entonces le dice, cardenal, ¿es verdad que nosotros por estar aquí no tenemos perdón de Dios? Y quedamos todos así. Entonces el cardenal súper bien le dijo, mira, Dios los perdona 1 y 1000 veces, pero lo que necesitan ustedes es aprender a perdonarse a ustedes y que aprendan a pedir perdón. Y después, o sea, por más sorpresa le dice, ¿y nos puede bendecir? Separaron los 10 jóvenes que estaban en la sala, cerraron los ojos y rezaron el Padre Nuestro con el cardenal. Entonces, es el llamado que siempre nuestros jóvenes que están en nuestros centros, en nuestros programas del Medio Libre, donde están la mayoría, siempre son súper estigmatizados. Y las historias de vida no es por justificarlo, porque por algo están ahí. Nosotros no administramos solo pena y condena, sino unos traumas que vienen. Entonces, muchas veces los equipos, la profesionalización, como dice usted, les afecta a nuestro equipo. A Gendarmería de repente también uno los ve así como los conocen, y también cuando estábamos en protección, muchos de ellos vienen de protección, entonces dicen, oye, este chico yo lo veo desde protección. El trabajo no solamente de que recuperen su trayectoria escolar, después que tengan un oficio, porque ahí en Tiltil tienen oficio y tenemos poca empresa, pero tenemos ahí una que está trabajando y que tienen armado de motores, tienen sueldo muchos de ellos. Entonces creo que en estos tipos de comisiones y en otras es pedir apoyo en el sentido de que les la oportunidad, porque hoy día son contadas con esta mano y creo que me corta las empresas que nos ayudan a contratar a estos jóvenes que muchas veces, porque tú ahora hicimos un armado de motores porque se revisó cuál era la necesidad del mercado. Con todo este delivery llegan muchas motos desarmadas de China y necesitan armar. Entonces tenemos eso, pero después nos cuesta mucho colocarlo. Entonces creo que estos jóvenes necesitan oportunidades más allá de lo que nosotros podemos hacer de reinserción. Presidenta, un segundo. Denle nomás, con libertad Sí, los dos, porque yo estamos sé que con el tiempo. municipio de Tiltil, que es al que corresponde, Sí, es un poquito difícil porque la situación de Tiltil es bien paupérrima, pero han tenido acercamiento con la Municipalidad de Colina, porque la Municipalidad de Colina es bastante más amplia, digamos, en cuanto a la cantidad de empresarios que viven en la comuna de Colina, sobre todo en el sector de Chicureo. Entonces, han tomado contacto con ellos para ver la posibilidad de tener no solamente talleres del tipo que tienen hoy día, sino que otro tipo de talleres también. O sea, es que nosotros nos quedamos cortas de talleres. O sea, ese no es un tema. Lo que nosotros necesitamos trabajo para los jóvenes. O sea, nosotros siempre también tenemos un convenio con CENSE que nos están dando la oportunidad no solamente de hacer talleres dentro de los centros, sino fuera de los centros. Y nosotros también ponemos un presupuesto para eso, pero necesitamos donde trabajen, porque el tema de cuando salen, la frustración de ellos es que no encuentran trabajo. Hemos tenido jóvenes que tienen la posibilidad de tener salida alternativa y nos dicen, no quiero porque quiero dar la PCU, o ya a mí se me cae el carné, la proaptitud, yo también di la proaptitud, prefiero terminar acá porque tengo un preuniversitario. Entonces creo, o no sé qué va a pasar conmigo cuando yo salga. Entonces, y a medida que van siendo más grandes, menos visitas tienen de los adultos significativos. Y el tema de droga que usted muy bien conoce, nuestro problema maya hoy día no es los pelotazos, son las familias. Y en eso generamos un proyecto con el gobierno regional de poner escáner corporal en todos los centros para que nos ayude eso, porque son las familias. Además, estamos haciendo un trabajo con la Defensoría de la Niñez porque nos ingresan con pañales la droga. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que nosotros no podemos restringir como en la cárcel quién va a visitarlos. Entonces, porque son jóvenes, necesitan estar ahí. Pero el tema, a veces las familias no ayudan, otras sí, pero otras no. Entonces, el problema del ingreso de droga no está siendo por pelotazos, está siendo por las mismas familias. Y en los otros centros tampoco. Entonces, ahora nosotros este año vamos a poder tener toda la cobertura de todos los centros con escáner corporal. Eso. Muchas gracias, Presidenta. Diputado Palma. Sí, podríamos mejor estar... le quería comentar por su intermedio una experiencia a la diputada Ana Avellán de un chico de 15 años que después de entrevistarlo, porque yo tenía que hacer la entrevista médica, me fue a dejar a la puerta de la casa donde ellos están recluidos, están en una situación de encierro bien especial. Y el chico me preguntó si me había fijado en el color de sus ojos.
tenía los ojos celestes. No recuerdo ni quiero recordar el nombre, uno aprende a no recordar el nombre porque además de esa manera no lo sigue vulnerando. Bueno, el chico tenía los ojos celestes y me dijo algo que me haya dejado mi madre. Entonces en esa frase tan triste se resume la hoja de ruta que usted intenta describir, porque la verdad es que nadie nace delincuente. Estos niños generalmente pueden ser producto incluso de embarazos no deseados, de situaciones de abuso intrafamiliar muchas veces, y la hoja de ruta es muy penosa. O sea, son niños que se desescolarizan tempranamente, con familias muy disfuncionales. No es raro que los padres ya hayan tenido hay historias carcelarias familiares incluso, donde a diferencia de otras épocas, hoy día hay un cierto estatus familiar en seguir estas hojas de ruta que son delictivas. Mucha socialización callejera, y eso los lleva tempranamente a caer en las bandas, en el crimen organizado que usa y abusa a estos niños para cometer crímenes, porque finalmente ellos que los capturan por receptación de especies. Y adentro también hay ciertas dinámicas entre algunos que ejercen poder sobre otros, y cuesta separarlo además según distintos perfiles, porque son niños que tienen distintos perfiles y distintas complejidades, patrones de consumo, etcétera. Yo conocí 2 casos en San Joaquín de niños que dieron la prueba y entraron a la universidad y con puntajes de excelencia. Pero lamentablemente después salen del sistema y no pueden seguir estas carreras porque no tienen respaldo de la familia, no tienen respaldo del Estado, quedan a merced de las circunstancias y delinquen una y otra vez. Entonces es bueno tratar estos temas, presidente, yo se lo he planteado alguna vez, porque es necesario conocer estas hojas de ruta, ir ganando corazones y sensibilidades. Creo que es un tema atingente a esta comisión, y ojalá podamos avanzar, porque claro, hay voces que dicen, bueno, más castigo, más sanción, más reclusión, pero finalmente la solución no, creo yo, a mi entender, no va por ahí, porque tenemos que buscar otros caminos. O sea, usted ve lo que comenta ella de la visita del cardenal Chomalí, hermano de una compañera de universidad por lo demás, que produce un fenómeno ahí religioso, ¿no?, que me parece muy válido. Entonces yo creo que los chicos se entretienen. Yo vi, por ejemplo, cuando fueron las marcianitas. Excelente. Estaban trastornados los chiquillos. O sea, de repente, yo de verdad creo que no hay mejor medicamento para la delincuencia juvenil y el abandono de los jóvenes que el amor. No existe otra fórmula. Y ya que crecen lamentablemente en ámbitos donde hay mucho desamor, bancarse además el desamor del Estado es terrible. Entonces alguien se tiene que hacer cargo, así que yo agradezco que hayamos tenido este espacio hoy día. Quería mencionar esas breves reflexiones o experiencias que además nos ponen en esta comisión, presidente, y es bueno decirlo, en otro plano, ¿no? Llevamos la discusión a otro plano donde sí nos podemos entender, sí podemos coincidir y avanzar. Y yo creo que legislar en estas materias para el beneficio de las infancias es absolutamente indispensable, ¿ya? Así que eso, muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Palma. Le vamos a dar la palabra a Macarena también para que pueda hacer su intervención. Y a continuación voy a tomar la palabra yo también unos minutitos. Gracias, presidenta, por su intermedio. Me gustaría solamente aportar algunos antecedentes a lo ya señalado por la directora en relación a la situación del Centro Metropolitano Norte en particular. Nosotros también solicitamos la actualización de la información a Gendarmería para en el fondo también considerar estos elementos que la diputada Navellán plantea. Y efectivamente, bueno, el incendio afectó Guardia Armada, Sala de Armas, Sala CCTV, Oficina de Personal, Dormitorio y Servicios Higiénicos del personal del destacamento. Al momento en que nosotros emitimos la respuesta del informe, efectivamente estábamos a mitad de camino de la implementación de las medidas para hacernos cargo de la situación en que se encontraba Gendarmería. Respecto del sumario administrativo, nos informan que todavía está en etapa indagatoria, así que respecto de las causas del incendio tampoco tenemos mayores novedades por parte de Gendarmería.
y en particular respecto de la situación en que se encuentra el personal. Se hizo una visita inspectiva por parte del jefe administrativo regional y el jefe operativo para ver las condiciones en que estaban los gendarmes en el centro. Y también a propósito de el proceso que estamos de reforma institucional, me parece importante poder aportar algunos antecedentes adicionales a los ya señalados por la directora, porque esto viene desde hace varios años ya. Entonces, el año 2021 se implementa el Servicio de Protección Especializada, denominado, más conocido como Mejor Niñez, que hoy día está al alero del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quedamos con CENAME como servicio dependiente, solamente atendiendo a los jóvenes en conflicto con la justicia. Ese proceso de implementación del nuevo servicio de reinserción social juvenil comienza el año 2024, en enero del año 2024, y tiene 3 etapas. La primera etapa fue en la zona norte, desde la región de Arica hasta la región de Coquimbo. La segunda etapa en la zona sur, desde la región del Maule hasta Magallanes. Y la tercera etapa, que empieza en el mes de enero del próximo año, para las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, y con ello se pone término al Servicio Nacional de Menores. Lo otro que me parecía importante poder resaltar en este sentido, y a propósito de lo que han comentado los diputados, es que esta reforma no solamente genera una nueva institucionalidad, sino que entrega mejores herramientas para la gestión de este servicio, entendiendo las dificultades y las complejidades que tiene trabajar en reinserción social. Entonces, por lo tanto, se generan mejores condiciones para el desempeño de las funciones de quienes tienen algún tipo de intervención dentro del sistema de reinserción social, pero también se genera una política nacional de reinserción social juvenil, un plan, porque el servicio, si bien es el encargado de administrar las sanciones y medidas, evidentemente resultados en reinserción social, sin participación de otros sectores claves como salud, como educación, como trabajo, etcétera, de la sociedad civil y de los otros poderes del Estado, no resulta posible. Entonces, eso, y lo otro también se genera todo un sistema de gestión de calidad de los programas que permite generar algunos estándares para la intervención y una evaluación permanente de cómo se están ejecutando los programas que realizan intervención con los jóvenes. Y por último, también esta reforma implica ciertos ajustes al sistema de justicia. Se aprobaron modificaciones a la ley 20.084, se crearon fiscales especializados, se incorporaron 24 fiscales especializados nuevos, porque entendemos también que la atención de los jóvenes y la especialización en la aplicación de criterios para la investigación, para la sanción, debe ser desde el inicio de las denuncias hasta el total cumplimiento de la sanción o medida. Eso, muchas gracias. Sí, diputado Sandón, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar a nuestros invitados. Aquí estamos hablando ya, ustedes ya están en la etapa de tratar de salvarle la vida, ¿no? O sea, darle una nueva vida a ese joven de la reinserción. ¿Cuál es, la pregunta está, ¿dónde está la prevención? O sea, tal vez la tarea de ustedes sería mucho menor si empezáramos como Estado a trabajar antes. Nosotros hemos propuesto una cosa que se llama el control sano 2.0, donde se empieza a pesquisar a nivel de la salud primaria, ¿no? A no solo medir la altura, los kilos y si tiene las vacunas, sino que podríamos, lo que nosotros sugerimos es tener una atención con un ojo un poco focalizado, con gente especializada, para poder determinar si esos niños están teniendo y viviendo alguna vulneración. Yo creo que ahí es donde tenemos también que ponerle el ojo, control sano 2.0, que tenga no solo la cosa como física, sino que no sé, psicólogo, lo que sea, o que haga las preguntas pertinentes, porque los niños no hablan por miedo, pero expresan de alguna otra forma. Pero un especialista, yo creo que nos evitaríamos tanto trabajo para ustedes en términos de reinserción si pusiéramos el foco en el control sano 2.0, en el fondo, que tenga una mirada mucho más, o sea, más allá de lo meramente del cuerpo, por decirlo así. Aquí el diputado Palma me podrá apoyar. ¿Quién hace eso? No lo hace nadie.
Sí, directora, tiene la palabra y a continuación el diputado. Justamente, nosotros no tenemos la atribución legal de hacer prevención, pero nosotros tenemos la conciencia y sabemos y conocemos a nuestros jóvenes de que cuando llegan todo falló. Y lo que nosotros hemos estado haciendo en trabajo también con protección, la Subsecretaría de la Niñez, la Subsecretaría y el nuevo servicio, trabajar los temas de simultaneidad. Es decir, si tenemos un joven de protección y que está en programas de nosotros, que nos den alertas para poder trabajar en conjunto. Y además estamos haciendo una sistematización de perfilamiento de los chicos de cuando ingresan por primera vez. Y ahí hemos tenido varios hallazgos que nos permitan generar alertas cuándo deberíamos haber llegado. Y eso lo estamos trabajando en una mesa con prevención del delito también para poder ver dónde se puede cuando uno pesquisa. Entonces, nos hemos dado cuenta que el consumo problemático de alcohol y droga es un factor relevante. El 50% de los chicos que llegan acá pasaron por algún programa de protección. Por otro tema, también vemos que las mujeres son muy pocas las que ingresan a Sename, pero son más solas, las van a ver menos, tienen menos adultos significativos. Encontramos que en la edad de los 14 años, cuando ingresan por primera vez, el 8% de los chicos es autorreporte, dicen que no tienen adultos significativos. Entonces, ahí es ver dónde partimos. Entonces, lo que estamos haciendo es primero, ¿qué datos tenemos? ¿Qué datos como Estado nos podemos compartir para poder llegar a una intervención? Hoy día están las oficinas locales y en ese sentido poder también gestionar el trabajo con eso. Entonces yo creo que nosotros no tenemos la atribución legal, pero sí podemos decir cómo llegan los chicos. Y por primera vez encontramos que los chicos que ingresan por primera vez de 18 años no tienen prebásica. Muchas veces. Entonces, nosotros estamos haciendo graduación de jóvenes que tienen 17 años de segundo básico. Y cuando llegan las mamás a San Bernardo, a Cristo Joven, como usted dice, dicen, primera vez que estoy en una graduación, entonces los chicos van teniendo éxito, porque viven en el no. Entonces ahí nos quedamos que su único éxito, y como, ¿se acuerdan cuando uno le decía a los niños de uno, oye, tenéis zapatilla nueva, corre rapidito? Se quedan con las Nike, así, pero de último modelo, y que creen que con eso van a tener éxito en la vida. Entonces yo creo que el foco y las rutinas que nosotros podemos intervenir como funcionarios del Sename, que uno siempre hemos sido súper prejuiciados, y yo creo que el trabajo que hacen día a día cada uno de los educadores de trato directo a veces va mucho más allá, y también los que trabajan en el medio libre, que son los delegados, que acompañan en estos procesos muchas veces a los chicos. Entonces yo creo que es una oportunidad que siempre nos llamen cuando pasa algo, pero poder presentar el trabajo y la necesidad de, como dice la diputada Sandón por su intermedio, de trabajar antes, que nosotros no tenemos la atribución, pero sí estamos colaborando en ese trabajo para que no lleguen con nosotros, así tenemos menos pega. ¿Ah? ¿Esos informes están como para que no los puedan hacer llegar? Podemos hacer resumen, pero como tienen datos sensibles, podemos mandarles como un en general, ¿sí? O si me invitan. Súper. Ay, puede venir a exponerlo, mejor todavía. Mucho mejor, la invitamos desde ya, directora. Aquí veo puras caras afirmándolo. Así que, sí, diputado Palma, sí, tiene la palabra. Cuando llegué acá dije, ¿qué viene a hacer acá si estaba pasándolo tan bien? Claro, es que cuesta entender que uno la pase bien en esos contextos tan duros. No, yo quería mencionar una cosa. Primero está el PASMI, que es el programa de acompañamiento psicológico a menores de edad, que está al alero de Chile Crece Contigo. El lío que tiene este programa, yo estaba buscando acá, es que está focalizado en algunas comunas del Gran Santiago y de todas las regiones. Y permite focalizarse en niños de 3 a 9 años que ya presentan algún tipo de trastorno, y un buen terapeuta, en realidad, que esté calificado en atención primaria, por ejemplo, está en condiciones de pesquisar signos de vulneración, de maltrato, de alguna circunstancia abusiva. Así que existen algunos programas que son bastante importantes, están muy bien diseñados. El problema es que si hay mucha rotación profesional, hay inestabilidad en los recursos humanos por diferentes razones, hay mucha rotación, y eso no permite que se dé estabilidad a los vínculos, porque los vínculos terapéuticos en estos ámbitos sí que son imperdonables. O sea, uno no puede estar cambiando a un niño o a una familia toda la semana al terapeuta, ¿no? Que
quería detenerme 2 segundos en el rol que tienen las duplas psicosociales. Acá yo me he enfrascado en discusiones con el Ministerio de Salud porque no quieren incluir, por ejemplo, a las trabajadoras sociales o a los trabajadores sociales en el Código Sanitario. Y es porque no se entiende el rol que tienen. Y dice que el rol no es clínico. Y si esto no es clínico, no sé lo que es, porque se hacen prevenciones de recaídas, se hacen intervenciones en crisis, se hacen trabajos focalizados en redes, se hace reescolarización, y si eso no se entiende como parte de la salud integral de los niños en este caso, porque no se entiende qué es lo que es la salud. Se sigue pensando que la salud es estar con una infección o estar sin una infección. Entonces creo que estamos bien atrás en los conceptos, incluso en los ministerios, entonces hay que actualizarse en eso. Así que yo quería relevar ese rol, ¿ya? Y este programa puede ser una fórmula que a lo mejor se podría ampliar. No sé, me imagino que por un tema de recursos, tal vez la discusión presupuestaria, ojalá que eso se traduzca, los discursos en recursos, digo yo. Entonces, eso. Gracias. Sí. Diputada Navellán, tiene la palabra. Sí, es que justamente ahí está el problema en lo que dice el diputado Palma. Desgraciadamente, todas estas cosas que nosotros estamos escuchando acá y que hemos podido conversar y que yo creo que, francamente, para mí esta es como el corazón de lo que debiera de ser esta comisión, por lo menos en lo que se refiere a niños y adolescentes, digamos, y creo que es fundamental nuestro papel acá. Pero cualquier proyecto de ley respecto de esto irroga gasto fiscal. Y por lo tanto es iniciativa del Ejecutivo. Y desgraciadamente eso nos coarta, porque nosotros podemos tener en la cabeza 500.000 ideas para presentar como proyecto de ley, pero simplemente no van a pasar, porque son iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo, porque irrogan gasto fiscal. Entonces, a lo mejor lo que podríamos hacer, sobre todo, bueno, los diputados oficialistas probablemente tienen más cercanía de la que puede tener uno para este tipo de cosas, pero tratar de ver la posibilidad de plantear algún proyecto de ley que lo podemos hacer como comisión, y ese proyecto de ley que como comisión podríamos hacer, tratar de sensibilizar de alguna manera al Ejecutivo para que lo tome y que le ponga una cierta urgencia o lo que sea, para poder avanzar. Porque la verdad es que a mí me parece súper interesante la exposición de ustedes. Ojalá puedan venir de nuevo a exponernos lo que usted plantea, directora, y ojalá podamos, porque yo sentiría que estamos haciendo por fin algo útil. ¿Me explico? Y para mí el tema de la primera niñez es fundamental, porque tal como ustedes dicen, son niños que no nacieron delincuentes, son niños que se hicieron porque desgraciadamente la vida los llevó a eso, y ni siquiera muchos de ellos son delincuentes, son niños vulnerados. Porque ustedes tienen todo tipo de niños en estos hogares, no solamente niños delincuentes, también niños vulnerados. Hoy día solo están los jóvenes que tienen conflicto con la ley. Claro. También son vulnerados. Pero por supuesto. Yo digo, cuando o sea, los niños buenos y los niños malos, están los niños buenos y los niños malos, yo digo, claro, ¿a qué hora ese niño que fue violado después fue violador? ¿En qué ese es el punto. Partió a ser bueno o malo? Entonces, ese es el punto. Que se juntan las dos. Ese es el punto. El niño probablemente llegó a ser o a estar en el hogar producto de, vaya a saber uno cuántas vulneraciones que tuvo. Entonces, esa es una propuesta concreta que yo quiero hacerle a la comisión. Veamos la posibilidad de formular un proyecto para planteárselo al Ejecutivo y la diputada Sandón lo tiene listo, seguramente ella lo va a mencionar acá. Y el 2.0. Entonces, propongámoslo al Ejecutivo de parte de todos nosotros, de los distintos sectores, y veamos qué posibilidad hay de que esto tenga fruto. Pero hay una cosa más que me preocupa y que seguramente por la hora no vamos a alcanzar ahora, pero que yo le pediría a la directora y a la subdirectora si para la próxima vez que vengan, que ojalá sea luego, nos puedan también decir. Todos hemos sabido por distintos reportajes de televisión, de canales abiertos de televisión, y bueno, lo típico que sale que en YouTube, que en las redes sociales, que no sé qué más, de vulneraciones que se producen en centros del Sename. Vulneraciones de adultos a niños, entre niños, incluso de cosas gravísimas que yo de verdad no tengo la certeza, por eso que les hago la pregunta, en la cual estos niños son vulnerados por redes que están de alguna manera organizadas para hacerlo. Entonces, también yo les pediría que para la próxima sesión en que ustedes participen, nos pudieran iluminar respecto de esto, porque
uno no se puede quedar solamente con lo que dicen las redes sociales o los distintos canales o los distintos reportajes. Obviamente yo confío en el papel de la prensa porque de una u otra manera destapan cosas que si no, no sabríamos. Pero yo quisiera cifras en lo posible de esto, lugares de ocurrencia de esto, y me preocupa sobre todo porque más que la zona central, que es donde ustedes todavía tienen tuición, por así decirlo, muchas de estas vulneraciones se han dado en la zona sur. Y me preocupa que también he recibido denuncias de la zona norte. Entonces, que son zonas donde ustedes ya entregaron. Entonces, yo no sé si esto fue antes, es ahora, ha sido todo el tiempo, fue desde que se traspasó. Ese tipo de dudas me quedan y me preocupan también. Gracias, Presidenta. ¿Presidenta? Deme un segundo, directora, le vamos a dar la palabra a la diputada Osandón y a continuación al diputado Celedón, y ahí le devuelvo la palabra para que podamos ocupar mejor el tiempo porque ya nos va quedando menos. Gracias, Presidenta. Bueno, en la misma línea de la diputada Navellán, uno a veces en nuestro distrito recibe mucha gente y le viene a contar muchos de estos casos. Yo personalmente tengo un oficio desde el 31 de enero de este año, el cual no fue contestado por ustedes. ¿Sename? Sí, Sename. Y también fue en marzo, de nuevo fue reiterado en marzo, justamente por un caso que uno tiene que pedir las explicaciones a la autoridad, porque para comprobar que efectivamente es cierto lo que me fueron a contar a mi oficina, y me gustaría, si fuera posible, después les puedo dar el dato, porque efectivamente es un tema de vulneración muy brutal, pero uno no lo dice, y tampoco lo voy a mencionar en este minuto por un tema de prudencia, pero suceden cosas. Entonces también es bueno, yo en el oficio, además de preguntar qué se hizo respecto a ese caso, es interesante saber cómo funciona el sistema cuando hay una vulneración a un niño. O sea, no me voy a referir a mi caso porque realmente es brutal lo que a mí me contaron. Espero que no haya sido cierto, porque si no es terrible, pero estoy haciendo este oficio y, como te digo, ya está reiterado en marzo y no hay respuesta, y va con todo, y además le pongo ahí que si es privada la información, que se conteste, porque nosotros tenemos un sistema también aquí para recibir las cosas, las respuestas de forma privada también. Así que después les doy, pero hace la misma relación de lo que está hablando la diputada Navellán, y me parece muy interesante conocer cómo funciona cuando existe la vulneración al interior, que puede ser de sus pares, que puede ser de parte de gendarmería o de alguna persona que esté trabajando. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Sandón. De hecho, me parece súper interesante que podamos desde ya volver a invitar a la directora para que nos pueda traer varias de las respuestas que hemos hecho en esta ocasión, pero también con anterioridad. Me parece que es un momento adecuado para poder traer la información. Me parece que es muy bueno que podamos hablar sobre cuál es el procedimiento, porque eso también es muy ilustrativo para la gente que está mirando esta comisión y también para nosotros mismos, sobre todo con las modificaciones que se han ido haciendo al sistema en el último tiempo. Y de hecho recuerdo que en la sesión anterior nos enredamos ahí un poco porque decíamos, no, pero el Sename ya no existe, ahora es Mejor Niñez, entonces ¿por qué contesta el Sename? Y ahí me decía, oye, pero si yo lo mandé a Sename. Y ahí, bueno, ahora con esta exposición podemos entender, digamos, por qué en algunas aparecía Sename y en otros aparecía Mejor Niñez. Entonces, no, y el servicio de reinserción social juvenil también. Por eso yo digo que mucho de la información que deben tener deben ser de protección más que nuestras, porque los centros nuestros son muy poquitos, porque son los centros de internación y tenemos centros cerrados y semicerrados. Entonces, San Joaquín es nuestro. Bien. Así que le vamos a dar la palabra al diputado Celedón y a continuación al diputado Palma. Muchas gracias. Es una consulta a la comisión. Si nosotros y el secretario parece que domina lo que yo no domino, es si nosotros podemos visitar como comisión por supuesto.
Me hubiese gustado haber tenido en otra ocasión esta conversación, porque, y perdone que lo diga en voz alta, porque me parece de una incoherencia muy dramática para mí, de lo que estuvimos discutiendo y aprobando en la mañana, con lo que estamos, sí, con lo que estamos aquí manifestando, porque se dijo lo que usted contó, es extraordinariamente significativo, digamos, de este encuentro con el cardenal. Y además, la gracia es que el cardenal pidió verlos a ustedes, digamos, y a los jóvenes. Lo que habla muy bien del cardenal. Y el diálogo es muy impresionante. O sea, porque aquí estamos también en una situación de transición. Una institución que va a fallecer, otra que se completa el próximo año, y existen ya otras organizaciones a nivel local, digamos, oficinas locales de la niñez. Yo estoy, a diferencia de quizás de los diputados que están presentes, también en la Comisión de Desarrollo Social, y hay proyectos en que están centrados en el tema de la niñez, y que no es nada de sencillo, pero es una tremenda tarea. Yo voy a abusar de mis minutos. A mí me impresionó mucho estudiando la ley que se discutió en la sala para formarme una opinión de cuál es el sistema de protección que ha tenido Chile, encontrarme con el primer código penal de Chile, que es de noviembre de 1874. Y la responsabilidad penal de las personas, de acuerdo al artículo 10, número 2 de ese código, comenzaba a los 10 años. A los 10 años. Imagínense el cuadro de que significa de niños que no tienen educación, de niños que tenían que entrar a trabajar, especialmente de niños de campo, cero educación para los más pobres. Que se vino recién a modificar. La primera ley es de 1998, la ley 4.447, que subió a 20 años, de 20 años, después una ley de 1952 la bajó de 20 a 18, y en el gobierno del presidente Frei Montalva se generó Sename, digamos, en 1967. Y hoy día
día hay principios internacionales que obligan a Chile, como es la Convención Internacional. Lo que ustedes dicen que no tienen adulto como significativo, es bastante modesta la palabra, ¿no? Que no tienen adulto significativo. Es una cosa terrible, bueno. Pero además el diálogo interno, ¿qué profundidad tiene ese diálogo interno que le comunicaban si no tienen perdón de Dios? ¿Ah? Ese es el mensaje que reciben de los adultos. Pero de alguna manera los conmueve, no tienen plena convicción de que sea así, ¿no? Entonces, es Chile, mi experiencia es que lo mejor que tiene la humanidad son los niños, digamos, porque los adultos son una vergüenza muchas veces. Entonces creo que yo propondría que pudiésemos visitar, tener la experiencia, además de que vean que ¿Ahora se puede decir, secretario? que es muy importante eso, establecer relaciones de cercanía de la autoridad hacia porque eso genera esperanza, digamos. Bien. ¿Dónde iríamos específicamente a hacer la visita que propone el diputado Celedón? ¿Al mismo centro? ¿Sí? A ver, entonces. Yo también, pero yo creo que el diputado Palma no ha ido, la diputada yo no. presidenta tampoco, yo creo que sería súper bueno, porque es ilustrativo. Yo no tengo ningún problema. O sea, yo... Pero a propósito de esto mismo... No, pues. Hagamos 2 visitas inspectivas, ¿sí? Y así no peleamos. Ya. Entonces vamos a hacer 2 visitas inspectivas, ¿ya? De hecho, yo quiero agregar una tercera, aprovechándome del pánico. Sí. ¿Una información? Ya. Pero acordemos esto primero, ¿sí? A Punta Peuco y a el Centro de Internación Provisional, Centro de Régimen Cerrado. Sí. No, es para tomar el acuerdo. Si no es el orden, es los dos. Y el Centro de Régimen Cerrado Metropolitano Norte Tiltil, ¿ya? Ya, ahora sí, diputado Palma. No, muy breve, quería comentarle, ¿se conoce Aguadima? ¿Sí? Aguadima es una ONG que venden agua y fue creada por Cristian Briones, que es una persona que se crió en Sename, que fue delincuente juvenil y que finalmente se rehabilitó y hoy día tiene ese emprendimiento. Sería bueno escucharlo en esta comisión presidenta. ¿Usted lo conoce, Cristian Briones? Y lo pueden ver lo pueden seguir en sus redes, Cristian con K, ¿no? Con K Briones, sí, y él es una persona rehabilitada que viene del mundo del Sename y provee de trabajo, por eso me acordé, porque ellos ya, entonces saben de quién estamos hablando, pero se lo menciono por el tema del trabajo de los niños, a lo mejor ahí pueden encontrar una fuente y distribuyen agua. Bien, súper bien. ¿Sí? ¿A la directora? No, a usted. Ya, digamos. Lo que pasa, presidente, que no sé si se acuerda que yo había pedido la posibilidad que respecto del tema de la ex colonia Dignidad pudiéramos recibir o invitar a personas que son los que viven ahí hoy día, porque de hecho recibí este informe de la misión de observación del INDH respecto del tema de Colonia Dignidad,
donde muy brevemente, prácticamente nada, pero de alguna manera hablaron con los integrantes de la agrupación de excolonos de Colonia Dignidad. Dice que varios de ellos residen en la actual Villa Baviera en una situación de precariedad habitacional, porque no tienen los títulos de dominio de los terrenos que habitan. Y están bien desesperados producto de esta, ¿cómo se llama lo que? De la expropiación, porque no tienen claro en qué situación van a quedar ellos. Por varios motivos. Uno, porque ellos trabajaron durante mucho tiempo en condiciones muy complicadas, por decirlo suave, digamos, y efectivamente no recibieron sueldo, no recibieron paga, no recibieron leyes sociales, nada. Entonces, al final del día, si expropian, ellos se quedan sin, porque esa expropiación no se la van a pagar a ellos, sino que se la van a pagar a los que siguen figurando como representantes legales de la Villa Baviera. Entonces, en el fondo ellos las pierden todas, pierden el lugar donde están viviendo, el lugar donde están trabajando, no tienen ninguna posibilidad de recuperar ni un peso. Entonces, yo le había pedido a usted la posibilidad de que pudiéramos tener acá a la gente que representa a quienes viven hoy día en Villa Baviera, para tener la opinión de ellos, que a mí me parece súper relevante. Yo no, la verdad, Presidenta, mire, no tengo los nombres, porque por más que busqué en este tremendo informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, no salen los nombres, es una cosa insólita, porque prácticamente no hablan de ellos. Entonces, pucha, ellos han planteado sus aprehensiones. Dice acá que están asesorados por la agencia de comunicaciones Extend, no tengo idea de qué agencia es esa, que han hecho gestiones a través del lobby, que han entregado sus testimonios a medios de comunicación, que le han mandado cartas al presidente de la República, que han tenido reuniones con el INDH, pero la verdad es que nadie los pesca y desgraciadamente los nombres no están, po. Entonces no tengo mucho cómo darle a usted los nombres, ¿me entiende? Claro, porque eso es lo que me piden de la Secretaría, porque ya está acordado. Ya está acordado. Pero mire, en este informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos dicen que entrevistaron también a esta gente. Entonces, a lo mejor podríamos comunicarnos con el Instituto Nacional de Derechos Humanos para preguntar quiénes son estas organizaciones. Podríamos porque oficiar, entonces. Al final de este libraco vienen las recomendaciones que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Y me podrá creer usted que no hay ninguna recomendación respecto de quienes viven ahí hoy día? Entonces, de verdad, yo creo que hay que ser súper justo en esto, porque esa gente tampoco lo pasó bien. Entonces, yo creo que esa gente no podemos dejarlos en la situación de absoluta precariedad en la cual van a quedar. Estaban claros, ellos qué culpa tienen, digamos, ninguna. Perfecto. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Yo estuve presente en la entrega del miércoles pasado del informe. No, de Colonia Dignidad. No sé si porque no vi una cosa impresa. Y estaba presente un colono que vive ahí, porque hay dos tipos de colonos, unos que son hijos de los jerarcas que se apropiaron de todo, y otros colonos que sufrieron la situación de exclusión. Yo lo conozco porque lo he visto, pero he conversado levemente con él, no retengo en este instante el nombre, digamos, pero efectivamente existe un grupo que están organizados como una asociación, pero tiene un nombre, una sigla por lo menos, que yo creo que sería muy justo, porque los que tienen un servicio de comunicación, no sé cómo se llaman esta gente que hace lobby. El Extend. Sí, esos pertenecen al grupo de los jerarcas.
Entonces, lo que expresa la diputada es del otro grupo. Claro. Y yo creo que al otro grupo sería muy bueno invitarlo, porque yo creo que tienen todo el derecho Debe ser resarcido. Sí. De alguna manera. Y también es una responsabilidad nuestra como Estado chileno, y también es responsabilidad del Estado alemán. Son connacionales de ellos. Claro. Y además saben muy bien, porque lo dijo el actual presidente de Alemania, Steinmeier, dijo que Colonia Dignidad era lo que fue en Praga el campo de concentración, no. En Praga no. Teresa Stadt. Blancos por fuera, podridos por dentro. Yo creo que bien, muy importante bien. Invitar a esto. Súper bien. A esta. Mire, diputado Celedón, diputada Navellán, el acuerdo está tomado. En lo que estamos topando, me dice el secretario, es en los nombres de las personas para poder invitar, pero el secretario me dice que lo van a tratar. Dele usted. No, yo propongo, usted, presidente, que en vez de oficiar directamente al INH, se nos faculta a nosotros, a la Secretaría. Claro, nosotros hacemos las averiguaciones directamente y lo sacamos de un... Sí, porque el oficio se va a demorar mucho en que nos llegue la respuesta y lo vamos a extender mucho, sí. Eso, así que muchas gracias por su proactividad, querido secretario. Bien, entonces acordamos que las vamos a invitar para la próxima sesión. Ya tenemos como hartas cosas para la próxima sesión. Nosotros vamos, entonces ya no la vamos a volver a invitar de nuevo para que puedan... Sí, yo creo que hay que dejarlo también. De todas maneras, porque una cosa es la visita, que tenemos que coordinarnos. De hecho, estoy viendo que la próxima semana es feriado. El día 16, ¿no? El miércoles, claro. Entonces va a tener que ser para la semana del 23, claro. Para la semana del 23, ¿de acuerdo? El 28 parte la distrital. Ya. Bueno, pero nos coordinamos por interno. Sí, ahí, como tenemos este feriado entre medio, nos va a cortar ahí un poquito el hilo de las sesiones. Pero bien, nos quedamos con varias tareas. Quiero agradecer el espíritu de esta comisión. Creo que hoy día ha sido una comisión nuevamente muy integradora, que hemos podido escuchar distintos puntos de vista, distintos argumentos, defender puntos que a mí me parece que son muy relevantes para esta comisión y también para quienes participamos en esta. Creo que además tenemos una misión aquí con los niños y niñas infractores de ley, porque creo que ha sido bastante ecuánime en esta comisión de que ningún niño nace delincuente, sino que somos la sociedad en su conjunto, ya sea su familia, el Estado, quienes estemos en ese entorno y tenemos una responsabilidad, quienes podemos trabajar y hacer avanzar. Creo que de la mano con lo que aquí se ha dicho, por ejemplo, un proyecto de ley que pueda ser un reforzamiento de lo que era el control sano, lo que decía la diputada Sandón. Creo que lo que nos ha propuesto la directora nacional en relación a que las empresas se puedan comprometer a contratar a estos chicos, a estas chicas que salen y que tengan una reinserción social real, no solamente, digamos, en el papel, y que los oficios que han podido ir aprendiendo durante ese tiempo pueda tener en la práctica un correlato en la realidad y puedan vivir de eso y no tengan que volver, ¿cierto?, a la dinámica de la contracultura que finalmente viven estas personas, estos niños, estas niñas desde muy pequeños, y no por su culpa, sino que porque es la realidad y el mundo que se les muestra cuando nacen y durante su infancia y adolescencia. Entonces ahí también una reflexión importante. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, justo a las 5 en punto de la tarde, hoy día los tiempos estuvimos pero fantástico, esta se levanta.